Hola a todos, soy Marly Tatiana Cardoso Díaz, y hoy quiero invitarlos a explorar el apasionante y vital mundo de los derechos humanos. Imagina un mundo donde cada individuo, sin importar su origen, disfruta de igualdad, justicia y dignidad. Este es el objetivo de los derechos humanos, una aspiración que debemos conocer profundamente y proteger vigorosamente. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. Estos derechos abarcan desde el derecho a la vida y la libertad hasta el derecho al trabajo y la educación. Son esenciales para garantizar la dignidad, la igualdad y la justicia para todos. Constituyen la base para una sociedad donde cada persona puede desarrollarse plenamente y vivir con respeto y oportunidades. En la historia de los derechos humanos se encuentran 3 generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos. Estos derechos surgieron a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Se enfocan en la protección de la libertad y la participación en la vida política. Los principales derechos eran: derecho a la vida, garantiza que nadie sea arbitrariamente privado de su vida. Por ejemplo, prohibición de la pena de muerte en muchos países. Libertad de expresión, derecho a expresarse sin miedo a represalias. Por ejemplo, periodistas que informan sobre temas controvertidos sin ser censurados. Derecho al voto, participación en elecciones libres y justas. Por ejemplo, ciudadanos que eligen a sus representantes en elecciones democráticas. En la historia de los derechos humanos se encuentran 3 generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos. Estos derechos surgieron a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Se enfocan en la protección de la libertad y la participación en la vida política. Los principales derechos eran: derecho a la vida, garantiza que nadie sea arbitrariamente privado de su vida. Por ejemplo, prohibición de la pena de muerte en muchos países. Libertad de expresión, derecho a expresarse sin miedo a represalias. Por ejemplo, periodistas que informan sobre temas controvertidos sin ser censurados. Derecho al voto, participación en elecciones libres y justas. Por ejemplo, ciudadanos que eligen a sus representantes en elecciones democráticas. La segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Estos emergieron en el siglo XX, influenciados por la Revolución Industrial y el movimiento obrero. Se consolidaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y buscan garantizar el bienestar económico, social y cultural de las personas. Los principales derechos eran: derecho al trabajo, acceso a un empleo digno y seguro. Por ejemplo, protección contra el despido injusto y condiciones de trabajo seguras. Derecho a la educación, educación gratuita y obligatoria en niveles básicos. Por ejemplo, niños que asisten a escuelas públicas sin costo. Derecho a la salud, acceso a servicios médicos y de salud. Por ejemplo, atención médica gratuita en hospitales públicos. La tercera generación y última hasta el momento, derechos de solidaridad o colectivos. Desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Estos derechos reflejan una conciencia global sobre problemas que afectan a la humanidad en su conjunto. Los principales derechos. Derecho al desarrollo, desarrollo económico, social y cultural sostenible. Por ejemplo, iniciativas internacionales para reducir la pobreza. Derecho a un medio ambiente sano, protección del entorno natural para las generaciones presentes y futuras. Por ejemplo, legislación para reducir la contaminación y proteger los recursos naturales. Derecho a la paz, vivir en un mundo libre de guerras y conflictos. Por ejemplo, tratados internacionales para el desarme y la resolución pacífica de conflictos. Así que a lo largo del tiempo, los derechos humanos han evolucionado desde los derechos civiles y políticos, pasando por los derechos económicos, sociales y culturales, hasta llegar a los derechos colectivos. Cada generación de derechos aborda diferentes aspectos de la dignidad y el bienestar humano. Entonces es fundamental que conozcamos y defendamos estos derechos para construir una sociedad más justa y equitativa.
les invito a involucrarse, a educar a otros sobre sus derechos y a luchar por la protección y promoción de los derechos humanos en nuestra comunidad. Gracias por su atención y participación. Esto fue todo por hoy. Chao, hasta la próxima.